inteligencia artificial, de una inteligencia artificial que tiene que ser sostenible y de inteligencia artificial que también ofrece muchísimas opciones a nivel europeo. Para ello contamos con Nuria Oliver, que es directora científica y cofundadora de la Fundación ELIS. Ella nos va a dar esa perspectiva de hacia dónde puede ayudarnos a crecer la inteligencia artificial y sobre todo esa inteligencia artificial entendida de una forma sostenible. Esa es una de las nuevas perspectivas que queremos analizar con ella, así que en cuanto nuestros compañeros tengan todo esto preparado, que entiendo que ya está más o menos, le voy a pedir a Nuria, que está por aquí, eso es, creo que están terminando de microfonarla. Pues Nuria, por favor, cuando puedas, un aplauso para ella. Genial, Nuria. No sé si vas a estar más cómoda, me imagino, paseando un poco por el escenario, que te queda tan grande. Es verdad que estamos acostumbrados a estas mesas redondas con tanta gente. Bueno, ahora el escenario es todo para ti. Cambiamos un poco, como decía, el formato. Hemos pasado de esas mesas redondas a una charla inspiradora, que además me gusta mucho el título, con Nuria, que nos va a hablar de inteligencia artificial y, como decía, un poco de esa vertiente sostenible, ¿no?, y de las perspectivas europeas. Así es. Muchas gracias. Adelante, Nuria, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación a compartir en media hora algunos de los conceptos más importantes en el contexto de la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en materia, creo que es fundamental no perder de vista algunos de los grandes retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Retos que no vamos a poder abordar sin la tecnología y, concretamente, sin la ayuda de la inteligencia artificial. Entre estos retos tenemos, por ejemplo, el envejecimiento de la población. Como probablemente sepan, España es uno de los países más envejecidos del mundo, en general Europa, y lo que antes era una pirámide poblacional cada vez más se está convirtiendo en una pirámide invertida. Los retos no solamente demográficos, sino también económicos y sociales que plantea este envejecimiento de la población son inmensos. Además, vivimos en un planeta con recursos limitados que, si continuamos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo ahora mismo, pues necesitaríamos 2 planetas Tierra para poderlos suplir. Y además, estos recursos no están homogéneamente distribuidos en la sociedad. De hecho, en el siglo XXI estamos siendo testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza. Por ejemplo, las 100 personas más ricas tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Además, y lo estamos viviendo especialmente en los últimos meses, vivimos en un mundo donde uno de los recursos cuyas necesidades están creciendo exponencialmente y no estamos siendo capaces de suplirlas es, por ejemplo, la energía. Vivimos en un mundo con una emergencia climática, también lo estamos experimentando en este otoño, ¿no?, que ha sido el otoño más caluroso de los últimos tiempos, donde no solamente las temperaturas medias del planeta están aumentando, sino también los niveles de los mares y los océanos y la intensidad y la frecuencia de los desastres naturales. Y, como no, vivimos en un mundo que es susceptible a pandemias globales que pueden impactar todos los ámbitos de la sociedad, como acabamos de vivir, ¿no?, durante los últimos 2 años y medio. Pero desde un punto de vista tecnológico nos encontramos en un momento de grandes oportunidades y de gran excitación, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay más del doble de móviles que humanos. El móvil es el dispositivo con mayor adopción en la historia de la humanidad y, de alguna manera, modula nuestra experiencia vital. Por eso, cuando vamos a un concierto, no miramos al concierto, sino que lo estamos grabando con el móvil, ¿no? O cuando vamos a conocer y a escuchar a la primera y única candidata a la presidencia de los Estados Unidos, pues no la miramos a la cara, sino que nos estamos haciendo un selfie con ella. Pero esto no es solamente un fenómeno en países desarrollados, sino también en países en desarrollo, como ilustra esta foto que muestra a estos migrantes que levantan sus móviles expectantes al cielo, ¿no?, buscando recepción. Pero más allá de los móviles, vivimos en un mundo donde cada vez más vamos a convivir con vehículos autónomos, con robots sociales, donde en nuestro día a día utilizamos aplicaciones que están cargadas, ¿no?, de inteligencia artificial. Vivimos en un mundo donde ya no hace falta ser un astronauta profesional para poder ir al espacio, donde hablamos con la tecnología y nos escucha y nos entiende, como los altavoces inteligentes que no tienen teclado ni tienen pantalla, algo que formaba parte de las películas de ciencia ficción hace 15 años, ¿no? Y hoy en día pues, nos entienden y hacen lo que les pedimos, al menos a veces.
Un mundo con ciudades inteligentes, con impresoras en 3 dimensiones, con cantidades ingentes de datos. Se ha estado hablando mucho de los datos en la mesa anterior a mi charla. Un mundo donde cada vez más los humanos también nos estamos aumentando con tecnología, ahora con wearables, pero cada vez más con tecnología que llevaremos implantada en nuestros cuerpos. Vivimos en un mundo donde no solamente los humanos estamos conectados, sino también los objetos. Un mundo donde los 5 países más poblados del mundo, 3 son países digitales que no existían hace 20 años y que están gobernados por el mismo presidente no elegido democráticamente: Facebook, Instagram y WhatsApp. Un mundo donde objetos de cada día, también evidentemente en el contexto de la industria, tienen conectividad y cada vez más tienen inteligencia, superando las decenas de miles de millones de objetos conectados. Esta ubicuidad de la tecnología, tanto en nuestros cuerpos, ¿no?, y en las personas, como en los objetos, a lo que da lugar es a unas cantidades ingentes de datos, lo que se conoce como Big Data, datos que por su volumen, pero también por sus características, por ser datos no estructurados, datos que vienen de sensores, textos, audios, vídeos, imágenes, no podemos dar sentido ni podemos sacarles partido si no es utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y además vivimos en un mundo donde no solamente digitalmente estamos conectados, sino que además físicamente tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia. Y esto también representa una vulnerabilidad, como hemos experimentado durante la pandemia y hemos visto lo rápido que se ha propagado el coronavirus, ¿no?, por esta gran movilidad. En suma, todas estas tendencias tecnológicas a lo que han dado lugar es a una nueva revolución industrial, que es la 4ª revolución industrial. Esta revolución industrial, que es la revolución en la que nos encontramos inmersos ahora mismo, representa una unión íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y está impulsada por disciplinas como la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería genética y, como no, la inteligencia artificial, que es mi área de expertise. Y seguro que todo el mundo aquí ha oído hablar de la inteligencia artificial, pero no sé si todo el mundo tendría la capacidad de definirla, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una disciplina que existe formalmente desde los años 50 y que tiene como objetivo la creación de sistemas computacionales, es decir, sistemas no biológicos, que sean inteligentes tomando como referencia la inteligencia humana. Con lo cual, si queremos construir inteligencia artificial, tenemos que de algún modo caracterizar y entender qué es la inteligencia humana. Y, por supuesto, la primera conclusión a la que llegamos es que la inteligencia humana es muy compleja y tampoco la entendemos en su completitud. Los humanos tenemos muchas habilidades y, de la misma manera, hay muchas áreas o muchos campos dentro de la inteligencia artificial que intentan emular algunas de esas habilidades que tenemos los humanos. Por ejemplo, los humanos podemos percibir nuestro entorno, reconocer lo que estamos percibiendo y reaccionar en consecuencia. El equivalente en inteligencia artificial sería la visión por ordenador, el procesamiento del habla, el procesamiento de datos de todo tipo de sensores. Los humanos planificamos, resolvemos problemas, aprendemos constantemente, nos adaptamos. De hecho, si no nos adaptamos, podemos desaparecer como especie. Y tenemos múltiples inteligencias, tenemos creatividad, tenemos inteligencia emocional, social, musical, lógico, verbal. Y como he dicho, de la misma manera, dentro de la inteligencia artificial hay muchas áreas de conocimiento. Desde el punto de vista del nivel de competencia, los sistemas de inteligencia artificial se dividen en 3 niveles. El primer nivel es lo que tenemos hoy en día. Se llama inteligencia artificial específica. Son sistemas que son muy buenos haciendo una tarea, probablemente mejor que el mejor de los humanos, pero solamente saben hacer esa tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo hace mucho tiempo que no es un humano, es un programa de inteligencia artificial, pero ese programa solo sabe jugar al ajedrez y, de hecho, tampoco sabe exactamente lo que es el ajedrez, o incluso podría tener dificultades si cambiásemos las reglas de manera improvisada. El segundo nivel es la aspiración de la disciplina. Se llama inteligencia artificial general. Y la idea sería tener una inteligencia artificial que tuviese el mismo nivel de competencia que un humano, incluyendo conceptos tan difíciles de caracterizar como puede ser la autoconciencia. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pero lo más importante es entender que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial esté aquí y represente un mercado de millones de dólares. Y hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener con la inteligencia humana?
Si la capacidad de computación continúa creciendo exponencialmente, podríamos superar la inteligencia humana. Y esto da lugar al concepto de superinteligencia que proponen algunos autores, como Nick Bostrom de la Universidad de Oxford. El momento en el tiempo en el que superaríamos la inteligencia humana se conoce como la singularidad. Si yo pienso que estamos lejos de tener inteligencia artificial general, pues aún más lejos estamos de tener superinteligencia. Históricamente, desde los años 50, ha habido dos escuelas, o dos filosofías, o dos acercamientos para conseguir la inteligencia artificial. Y esto es importante saberlo para entender el momento en el que nos encontramos hoy en día. La primera escuela es la escuela que se llama top-down, o simbólico-lógica, o en la nomenclatura de los 50, needs. Y esta escuela parte de la siguiente observación. Los seres humanos tenemos mucho conocimiento, sabemos muchas cosas. Si somos capaces de programar ese conocimiento en las máquinas usando símbolos y derivamos conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base utilizando reglas de la lógica, podríamos conseguir inteligencia artificial. El ejemplo canónico de esta escuela serían los sistemas expertos, de los que quizás han oído hablar y que de hecho representaron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde mediados de los años 70 hasta mediados de los 90. La segunda escuela, que es la escuela a la que yo pertenezco, se llama la escuela bottom-up, o la escuela conexionista, o la escuela Scrafis en la literatura o en la nomenclatura de los años 50. Y esta escuela parte de otra observación distinta. Los seres biológicos inteligentes aprendemos a partir de la experiencia, aprendemos a partir de nuestras interacciones con el entorno, aprendemos a partir de datos. De manera que si queremos conseguir inteligencia artificial, deberíamos inventar algoritmos que aprendan a partir de datos. El ejemplo canónico de esta escuela serían las redes neuronales, de las que seguramente han oído hablar. Y aunque ahora se hable mucho de redes neuronales porque representan el acercamiento a la inteligencia artificial dominante en estos momentos, las redes neuronales existen desde los años 40. Quería compartir con ustedes este artículo del New York Times de 1958, donde se habla de un dispositivo inventado por la Armada Americana que tiene la capacidad de aprender. Y lo que describe es el perceptrón de Rosenblatt, que es la red neuronal más sencilla que hay. Y en los años 50, Rosenblatt decía, este perceptrón aprende como un humano. Al principio se equivoca, pero conforme va teniendo experiencia, va mejorando. Y de hecho, él se aventuró a predecir que en un futuro perceptrones reconocerían caras o serían capaces de traducir de un lenguaje a otro, de un idioma a otro, que es justamente lo que estamos haciendo hoy en día con perceptrones muy complejos como son las redes neuronales profundas. Dentro de cada una de estas escuelas hay muchas áreas de conocimiento. Por ejemplo, en la escuela top-down tenemos la lógica, la representación del conocimiento, la teoría del aprendizaje. Y en la escuela bottom-up tenemos todas las áreas relacionadas con la percepción computacional, el aprendizaje automático, machine learning, el aprendizaje con refuerzo, sistemas de recomendación, etc. Y aunque históricamente ha habido un cierto enfrentamiento entre las dos escuelas, la realidad es que cualquier sistema comercial de inteligencia artificial de hoy en día tiene un componente muy grande de aprendizaje a partir de datos, pero también tiene un componente top-down de conocimiento del caso de uso concreto y del área, ¿no?, el que se esté aplicando para ayudar a que esa interpretación de los datos tenga más sentido. Si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué ahora la cuarta revolución industrial? La inteligencia artificial tiene una serie de características que equiparan el papel que juega hoy en día al papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. Y estas características son, en primer lugar, es una disciplina transversal, de carácter o propósito general, que se puede aplicar en cualquier ámbito de la sociedad. Y por eso es tan importante, tan estratégica y tan relevante en el contexto de la industria, porque se puede aplicar a cualquier industria. En segundo lugar, la inteligencia artificial es compleja, pero también nos permite entender y manejar la complejidad. Al final son programas de ordenadores, software, y entonces es escalable y también actualizable. Y en tercer lugar, tiene una propiedad muy potente, que es que no solamente nos permite explicar el pasado o interpretar el presente, sino también hacer predicciones a futuro. En los últimos 15 años se ha producido la confluencia de 3 factores que son los que han hecho que las técnicas de inteligencia artificial bottom-up, las que están basadas en el aprendizaje a partir de datos, se hayan convertido en el elemento dominante, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial y hayan dado lugar a la cuarta revolución industrial. ¿Y cuáles son estos 3 factores? El primero, son bastante obvios. El primero, obviamente, son los datos. Se ha hablado mucho en la mesa anterior.
Cada año o cada 2 años generamos más datos que en los 5.000 años anteriores, ¿no?, en la historia de la humanidad, lo he comentado también al principio, y obviamente estos datos tienen un gran valor, dando lugar a lo que se conoce como la economía de los datos, que solamente en Europa pues, es de 1.000 billones de euros. El segundo factor es la disponibilidad de capacidades de computación a bajo coste, gracias a la llamada Ley de Moore. Esta es una ley que predijo Moore hace décadas porque cuando observó que cada año o año y medio se podía duplicar la capacidad de computación por el mismo coste. Es una ley de crecimiento exponencial en la capacidad de computación. Esta ley es la que hace que cuando nos compramos un móvil o nos compramos un portátil o cualquier dispositivo tecnológico, ese mismo objeto, un año y pico más tarde, es mucho más barato o por el mismo precio nos podemos comprar uno más potente. Conforme ha ido habiendo capacidad de computación creciente, la inteligencia artificial ha ido consiguiendo diferentes hitos, desde los sistemas expertos de los años 70 y 90, a Watson, a Deep Blue, el sistema que ganó a jugar al ajedrez contra Garry Kasparov, o Watson, el sistema que ganó a jugar en Jeopardy contra algunos de los mejores jugadores de Jeopardy del mundo, o los sistemas actuales de redes neuronales profundas. Pero además, en el contexto de la inteligencia artificial no se utilizan procesadores comunes, sino que existen chips específicos para entrenar sistemas de inteligencia artificial, como las FPGAs o las ASICs, y un ejemplo sería la TPU de Google. Tenemos datos, tenemos computación, y el tercer ingrediente son modelos de aprendizaje. Y estos modelos de aprendizaje son modelos basados e inspirados en este perceptrón que he enseñado antes de los años 50, las redes neuronales sencillas de los años 50, pero pudiésemos decir que en esteroides, ¿no? Muchísimo más complejas, dando lugar a lo que se conoce como redes neuronales profundas. Estas redes, para que se hagan una idea, pueden tener miles de millones de parámetros. Estas redes entrenadas con cantidades ingentes de datos, gracias a la disponibilidad de cantidades ingentes de computación, son las que están en el corazón de la cuarta revolución industrial y son las que están transformando el mundo. Y algo muy interesante que ha sucedido en los últimos años es una democratización en el acceso a las herramientas de inteligencia artificial. Cuando yo estaba, por ejemplo, haciendo mi doctorado en MIT, tenía que programar todas las ecuaciones matemáticas para conseguir que el ordenador aprendiese algo, ¿no? Hoy en día no hace falta, porque hay un montón de librerías y de herramientas que generan un nivel de abstracción muy grande y que facilitan mucho el poder aprovechar todas estas técnicas casi para cualquier persona. Estas técnicas de aprendizaje profundo son las que están revolucionando el mundo, ¿no? Son las que hacen que podamos hablarle a nuestro móvil y nos entienda, son las que hacen que podamos detectar todo tipo de objetos, incluyendo cánceres, ¿no?, en imágenes, son las que hacen que podamos darle sentido, ¿no?, a estas cantidades ingentes de datos. Y por eso, pues quizás no es sorprendente que en los últimos años hayamos conseguido hitos que parecían inalcanzables, como por ejemplo que AlphaGo jugase contra alguno de los mejores jugadores de Go del mundo, un juego que parecía mucho más complejo, bueno, que es más complejo y que parecía muy difícil, ¿no?, poderlo hacer con inteligencia artificial, o que AI Libreros ganase contra alguno de los mejores jugadores de póker del mundo. El póker es un juego de información incompleta, porque a diferencia del ajedrez y del Go, tú no sabes qué cartas tiene tu oponente, no tienes un conocimiento completo del juego, y además el oponente puede mentir, ¿no?, puede echarse faroles. Se pensaba que esto iba a ser muy difícil para la inteligencia artificial. O, por ejemplo, el sistema AlphaZero, que no solamente ganó contra el mejor jugador de ajedrez del mundo, que es otro programa de ordenador, sino además había aprendido a jugar al ajedrez por sí mismo, ¿no? O más recientemente AlphaFold, el sistema que es capaz de inferir la estructura en 3 dimensiones de las proteínas. Pero más allá de estas áreas que quizás no nos parezcan útiles, ¿no?, en nuestro día a día, no podemos olvidar que todos los que estamos aquí interaccionamos con la inteligencia artificial constantemente, porque son algoritmos de inteligencia artificial los que deciden qué noticias vemos, qué amigos tenemos, qué actualizaciones leemos de esos amigos, qué películas vemos, qué libros compramos, qué información encontramos en Internet. Lo he comentado, ¿no?, le hablamos a nuestros móviles o a nuestros altavoces o a nuestros coches y nos entienden. Algoritmos de inteligencia artificial deciden por dónde vamos, teniendo en cuenta las condiciones de tráfico, las condiciones climatológicas, pero también podrían tener en cuenta intereses comerciales de los anunciantes, ¿no?, en las plataformas.
Desde hace mucho tiempo, las transacciones en bolsa y los sistemas de manufactura están automatizados. Lo he comentado también, no podemos tener coches autónomos sin inteligencia artificial y no vamos a poder avanzar en la ciencia sin la ayuda de la inteligencia artificial, que es la que nos permite dar sentido, ¿no?, a estas cantidades tan grandes de datos. Pero también, cada vez más, algoritmos de inteligencia artificial van a decidir qué diagnóstico médico o qué tratamiento médico se nos aplica o qué sentencia judicial se nos dictamina. Y por la penetración de la inteligencia artificial en estos ámbitos tan importantes en la vida de las personas, es por lo que la inteligencia artificial ha dejado de ser una disciplina estrictamente tecnológica y se ha convertido en una disciplina de ámbito político, como ilustra esta transparencia que muestra el número de veces que el término inteligencia artificial en azul o el término machine learning, aprendizaje automático, en rojo, ha sido mencionado en el Congreso americano y en el Parlamento británico. Como vemos, parece que no existiese hasta hace aproximadamente el 2016, ¿no?, cuando empezó a ser mencionado en ámbitos políticos. Y por eso quizás no es sorprendente que haya más de una cincuentena de países del mundo que tengan sus estrategias de inteligencia artificial. En el contexto europeo, como quizás sepan, en el 2018 la Comisión Europea publicó 2 documentos que de alguna manera detallan la visión europea de inteligencia artificial, donde el principal elemento distintivo es que en Europa queremos que la inteligencia artificial respete y esté alineada con los valores europeos de los que nos sentimos tan orgullosos, y el concepto que resume esa visión es el de una inteligencia artificial confiable o trustworthy AI. A nivel estatal, hemos tenido un fenómeno un poco curioso porque ha habido 2 comunidades autónomas, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que publicaron sus estrategias de comunidad autónoma más de un año antes de que se publicase la estrategia estatal, que se llama ENIA y que fue publicada en diciembre del 2020. Y otro elemento muy importante, sobre todo en este contexto industrial, es que en abril del 21 la Comisión Europea publicó el borrador de una futura regulación europea de inteligencia artificial, lo que se conoce como el AI Act. Esta regulación está ahora siendo debatida hasta que sea aprobada, pero va a haber una regulación en Europa en inteligencia artificial articulada alrededor del riesgo que representen los sistemas de inteligencia artificial para las personas y para la sociedad, con un rango desde que sean de riesgo bajo con poca regulación a que sean de riesgo alto estando prohibidos. En el contexto de esta regulación, porque quizás han oído hablar últimamente de unas noticias sobre la Agencia Española de Supervisión en Inteligencia Artificial, esta agencia española entra dentro de esta regulación europea. En la regulación europea, la gobernanza de la inteligencia artificial se haría en 2 capas. En una primera capa a nivel europeo a través de un órgano supervisor europeo y a nivel de Estado miembro a través de una serie de órganos supervisores, incluyendo unas agencias estatales de supervisión de inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, cualquier estrategia de inteligencia artificial tiene que abordar 5 dimensiones. Y creo que si estas 5 dimensiones no están contempladas, el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad no está garantizado que sea positivo. Y las dimensiones son la dimensión tecnológica, obviamente, estamos hablando de una disciplina tecnológica, la dimensión legal y regulatoria, he comentado brevemente el contexto europeo, la dimensión ética, la dimensión social, incluyendo tanto el uso de la inteligencia artificial para el bien social como los retos sociales que nos plantea, incluyendo el reto educativo. Y, en quinto lugar, que quizás es el área del que más se habla, el impacto económico y el impacto laboral. Desgraciadamente no puedo hablar en extensión sobre ninguno de estos temas, pero quería hablar de la parte social porque quizás es una de las menos conocidas y un poquito de la parte ética. En el contexto social, y también se ha mencionado en la mesa anterior, la situación en Europa es preocupante. Europa no lidera en inteligencia artificial. Hay una polarización en el liderazgo en inteligencia artificial en 2 áreas geográficas del mundo. Por una parte, Estados Unidos y Canadá, y por otra parte, Asia, liderada con China. China tiene la estrategia estatal más ambiciosa del mundo en inteligencia artificial, porque entiende que quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Y está haciendo unas inversiones, como supongo que conocen, sin precedentes en inteligencia artificial. Si miramos el contexto de la investigación, que es mi ámbito, Europa tampoco lidera. Europa no lidera ni en investigación, ni en innovación, ni en despliegue y uso de la inteligencia artificial. Y vamos a ver algunos datos. En investigación, si miramos, por ejemplo, el número de publicaciones científicas en algunos de los mejores congresos del mundo en inteligencia artificial, pues vemos que hay una dominancia clara de Estados Unidos, seguida de China, y luego ya vienen algunos de los países europeos.
En el contexto de la innovación, un ejemplo podría ser mirar las patentes, y vemos que hay una dominancia también de patentes asiáticas y norteamericanas. Y en el contexto del uso y despliegue de la inteligencia artificial, si miramos la valoración de mercado de las grandes empresas tecnológicas americanas, que están marcadas en turquesa, asiáticas, que están marcadas en naranja, y europeas, que están marcadas en amarillo, pues vemos que las europeas están órdenes de magnitud por debajo del tamaño de los grandes gigantes tecnológicos americanos y chinos. Preocupados por esta situación de debilidad, entendiendo que la inteligencia artificial es estratégica, lo he estado explicando todo el tiempo, ¿no?, para la sociedad, los propios investigadores europeos en inteligencia artificial nos movilizamos en 2018 y creamos ELIS, que significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems. Y es una asociación europea sin ánimo de lucro que tiene como objetivo contribuir a la soberanía tecnológica europea en inteligencia artificial. Y el foco de ELIS para conseguirlo es el talento, de lo que también se ha hablado en la mesa anterior, porque entendemos que el talento es el activo más valioso que puede tener cualquier sociedad. Y la realidad es que el talento excelente, experto en inteligencia artificial, no elige quedarse en Europa o no trabaja para instituciones europeas ahora mismo. En el contexto de la investigación, grandes líderes investigadores europeos en inteligencia artificial, como por ejemplo los ganadores del premio Turing por sus contribuciones al deep learning, ¿no?, al aprendizaje profundo, son los 3 de origen europeo, pero ninguno está físicamente basado en Europa ni trabajando para instituciones europeas, ¿no? Con ELIS queremos que esto cambie y que futuros ganadores de premios Turing, que es el equivalente al premio Nobel, pero en informática, pues estén en Europa, ¿no?, y hayan contribuido a mejorar la sociedad europea. Este es el objetivo de ELIS. El talento excelente. ELIS también entiende que Europa es diversa y que esta diversidad es una fortaleza. Entonces anticipa que va a haber diferentes puntos de Europa que van a tener la capacidad de atraer este talento y van a crear unos ecosistemas regionales muy potentes alrededor de ese talento, con empresas, con startups, con otro tipo de instituciones. Y ELIS quiere fomentar esto y lo quiere respetar. Pero obviamente ninguno de estos ecosistemas regionales va a tener la masa crítica como para poder ser relevante en un contexto global. Y por eso el tercer punto de ELIS es conectar a todos estos ecosistemas regionales en una red que le dé la masa crítica para poder ser relevante mundialmente. Dentro de las diferentes iniciativas que ha lanzado ELIS Europa, una de ellas es el lanzamiento de unidades ELIS, donde una unidad ELIS es un grupo excelente de investigación que supera unos criterios de excelencia científica, pero que además se compromete a contribuir a la misión y a la visión de ELIS. Ha habido 5 llamadas competitivas para la creación de unidades ELIS y, como pueden ver en el mapa, hay 35 unidades ELIS en 14 países europeos e Israel, incluyendo una unidad ELIS en Alicante, aquí en la Comunidad Valenciana. Esta unidad ELIS de Alicante es singular, incluso dentro de la red ELIS, por diferentes motivos. En primer lugar, porque tiene entidad jurídica propia como una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación. Y en segundo lugar, porque tiene una temática clara, que es inteligencia artificial para el bien social. Y por eso tiene como sobrenombre el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad. ¿Y qué significa eso de inteligencia artificial para el bien social? Pues en ELIS Alicante está articulado alrededor de 3 áreas de investigación. En primer lugar, inteligencia artificial para entendernos, es decir, el desarrollo de modelos computacionales del comportamiento humano, tanto a nivel individual, para entender cómo nos sentimos, qué hacemos, qué nos gusta, como a nivel agregado, sobre todo para contribuir a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está claro que si la inteligencia artificial no nos entiende, difícilmente nos va a poder ayudar. En segundo lugar, se llama inteligencia artificial con la que interaccionamos. Y aquí el objetivo es inventar nuevos sistemas interactivos inteligentes que de alguna manera ayuden a las personas, como pueden ser asistentes personales. Y en tercer lugar, la tercera línea se llama inteligencia artificial en la que confiamos. El objetivo es abordar los retos éticos que nos plantea la inteligencia artificial y también entender y estudiar sistemáticamente el impacto social de la inteligencia artificial. Veamos algunos ejemplos de 2 de las áreas. En el contexto de la primera línea, es importante destacar que esta línea forma parte de un movimiento mundial de uso de los datos y la inteligencia artificial para el bien social.
Y esta línea, en la que yo personalmente llevo trabajando desde el 2008, cobró fuerza y visibilidad mundial a partir del 2015, cuando se terminaban los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas y el secretario general, junto con un grupo de expertos, pues tenían que definir los nuevos objetivos, ¿no?, que fueron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese contexto, el secretario general de Naciones Unidas del momento se dio cuenta de que existía algo llamado datos y que se podía hacer una llamada para una revolución de los datos. Y la pregunta era cómo los datos y la inteligencia artificial nos pueden ayudar a mejorar el mundo. El punto de partida en este contexto fue un informe que se llama The Data Revolution Report, A World That Counts, que fue escrito por una serie de expertos, incluyendo el profesor Sandy Penland, mi director de tesis. De manera que al mismo tiempo que se definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay un movimiento mundial de cómo los datos y la inteligencia artificial nos pueden ayudar a medir mejor si estamos consiguiendo los objetivos, a acelerar la consecución de los objetivos, a medir el impacto de las políticas públicas para ver si esos objetivos se están cumpliendo o no, o incluso a determinar si el propio desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial impide o tiene algún tipo de efecto negativo en la consecución de los objetivos, por ejemplo, la alta huella de carbono de los propios algoritmos de inteligencia artificial. Dentro de este contexto, un ejemplo reciente que quizás no sé si conocen o no, es una iniciativa pionera aquí en la Comunidad Valenciana, donde desde marzo del 20 hasta abril del 22, bueno, esto me lo voy a saltar, hemos trabajado en cómo utilizar los datos para ayudar a tomar mejores decisiones en el contexto de la pandemia de coronavirus. Específicamente, hemos trabajado en 4 líneas. La primera es el modelado de la movilidad humana, a partir del análisis de grandes cantidades de datos procedentes de la red de telefonía móvil, de las antenas. En segundo lugar, el desarrollo de modelos epidemiológicos computacionales, modelos que permitan predecir cuántos casos de coronavirus va a haber en el futuro, bajo distintos posibles escenarios, por ejemplo, de distintas medidas de confinamiento. En tercer lugar, el desarrollo de modelos predictivos de ocupación hospitalaria y de ocupación UCI. Y en cuarto lugar, una gran encuesta ciudadana que quizás han contestado, que se llama COVID-19 Impact Survey. Es una de las más grandes del mundo, con más de 720.000 respuestas y que nos ha ayudado semana tras semana a entender el impacto de la pandemia en la vida de las personas. Este trabajo ha recibido bastante notoriedad a nivel internacional. Nuestros modelos computacionales para predecir el número de casos de coronavirus fueron ganadores mundiales del X-Prize Pandemic Response Challenge y también pues, aparecimos en muchos medios y tenemos muchos artículos científicos si les interesa conocer con más detalle el proyecto. Otra iniciativa interesante dentro de esta intersección entre la inteligencia artificial y el bien social es esta red, Nexus. Es una red mundial de la que Elis Alicante es cofundadora, que tiene como objetivo acelerar el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. Y aprovecho para invitarles a que se unan a la red o sus instituciones, ¿no?, si les interesa. Y finalmente quería terminar con algunos de los retos éticos que nos plantea la inteligencia artificial. Estos retos éticos forman parte de la tercera línea de investigación dentro de Elis Alicante, pero son retos éticos mundiales, obviamente, no es algo que solamente competa a Elis Alicante. ¿Y cuáles son estos retos? En primer lugar, la violación computacional de la privacidad, el poder inferir atributos personales a partir de datos no personales, como por ejemplo los patrones de like en una red social o los patrones de uso de la red 3G, 4G o Wi-Fi. En segundo lugar, la discriminación y los sesgos algorítmicos. El hecho de que los algoritmos que utilizamos para ayudarnos a tomar decisiones estén replicando o incluso exacerbando patrones de discriminación que existan en la sociedad, entre otras cosas porque esos patrones de discriminación queden captados en los datos que utilizamos para entrenar esos algoritmos. En tercer lugar, la opacidad o la falta de transparencia. He comentado brevemente cuando explicaba lo que eran redes neuronales profundas que pueden tener miles de millones de parámetros. Son modelos extremadamente complejos que son muy difíciles de entender o imposibles de entender. Por eso hay un área entera que es el área de la explicabilidad en la inteligencia artificial o de los algoritmos que sean interpretables. En cuarto lugar, la manipulación subliminal del comportamiento humano utilizando inteligencia artificial. De hecho, me atrevería a decir que todos los que estamos aquí hemos visto y vemos nuestro comportamiento manipulado subliminalmente constantemente, ¿no?, con las aplicaciones que utilizamos. En quinto lugar, la falta de veracidad. La capacidad que tenemos con algoritmos de inteligencia artificial de generar vídeos, audios, textos, imágenes totalmente falsas que parecen verdaderas, que son un reflejo de una realidad subyacente, pero no lo son, lo que se conoce como deepfakes. Esto representa un reto grandísimo a nivel social y, de hecho, las principales herramientas que se usan para combatirlo son también algoritmos de inteligencia artificial.
Otro reto, como lo he comentado, es la excesiva huella de carbono. La inteligencia artificial no es una disciplina que sea neutra a nivel de emisiones de CO2 y hay un área muy grande que es cómo conseguir que energéticamente sea sostenible, porque estos modelos requieren cantidades ingentes de datos y cantidades ingentes de computación, como ya lo he comentado. Otro reto importante es la falta de diversidad. Tanto diversidad en la disciplina, la inteligencia artificial es una disciplina que no tiene diversidad de género, como diversidad en los algoritmos. Algoritmos que tienden a estereotiparnos, a encasillarnos en ciertos patrones de intereses o de gustos que contribuyen en parte a la polarización de la sociedad a través de lo que se conoce como filtros burbuja y cámaras de resonancia. Además, tenemos una situación de asimetría, lo he comentado con respecto a la polarización geográfica, que no es positiva. Y obviamente estos sistemas no son invulnerables, son hackeables, pero no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el punto de vista del funcionamiento del sistema. Se pueden engañar. Hay un área entera que se llama la inteligencia artificial adversarial, que tiene como objetivo inventar sistemas de inteligencia artificial que engañen a otros sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, pues que no me detecte un detector de caras o que no detecte una señal de tráfico o un coche, ¿no? Esto obviamente puede representar riesgos muy grandes en la sociedad y hay que ver cómo identificar estas vulnerabilidades en los sistemas de inteligencia artificial. Para poder acordarse de todas estas dimensiones, propongo este acrónimo que se llama FATEN, que sería qué características deberíamos exigir a cualquier sistema de inteligencia artificial. La F es de fairness, que sea justo. La A es de accountability, que haya una clara atribución de la responsabilidad del uso de los sistemas. Que respeten siempre la autonomía humana y que además no sustituyan al humano, sino aumenten al humano, ¿no? En un modelo de aumento de la inteligencia. La T es de trust, de confianza y de transparencia. La E es del principio de beneficencia, es decir, maximizando el impacto positivo, y además es de inversión en educación. Y la N es del principio de no maleficencia, es decir, minimizando el impacto negativo. Y concluyo con estas palabras del genial Stephen Hawking, que dijo: la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad. Y les invito a todos a que se unan a nuestra causa, que es contribuir a que se convierta en lo mejor que nos ha pasado. Muchas gracias.